Les damos la bienvenida a todos a esta conferencia sobre el tema de detección de oportunidades y decisiones apalancadas en tecnología con José Andrés Moncada. José Andrés es docente, magíster en informática y telecomunicaciones de la Universidad ICESI. Estaremos conectados durante la próxima hora y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Eh, Vamos a abrir micrófonos, vamos a hacer una dinámica bien chévere para que puedan resolver todas las dudas que tengan sobre el tema. Este masterclass es presentado por nuestra nueva maestría en estrategia digital de negocios, de la cual tenemos inscripciones abiertas. Y si de pronto estás interesado, los invitamos a contactarse vía chat con nuestra asesora educativa Carol Borges, quien estará atendiéndolos. Gracias a todos por conectarse hoy y vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestro facilitador del día de hoy, el profesor José Andrés Moncada. Él es diseñador de medios interactivos y magíster en informática y telecomunicaciones de la Universidad ICESI. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Diseño y del Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la universidad. Profesor de la nueva maestría 100% virtual en estrategia digital de negocios. Mentor experimentado en el programa apps.co del Ministerio de Información y de las Telecomunicaciones. Es asesor en procesos de automatización de ambientes y creación de experiencias interactivas y becario del programa MIT IT en aplicaciones móviles. Le damos la bienvenida entonces a José Andrés Moncada. Bienvenido, José. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esa presentación. Cuando le están presentando a uno, más o menos cuando le están cantando el cumpleaños, uno no sabe qué hacer, no sabe para dónde mirar. Normalmente es un momento ahí como raro. No sé si les pasa, pero a mí me pasa siempre que me presentan que es como un poco curioso ahí ese momento. Bueno, pues qué bueno. Muchísimas gracias también a quienes se conectaron. En definitiva, pues qué gusto que les haya parecido interesante este tema y bueno, vamos a ver cómo nos va en el camino. Igual desde ya poco lo que les decían. La idea es que podamos conversar y podamos hablar un poco alrededor de este componente, en donde básicamente lo que quiero hacer es una reflexión alrededor de cómo entender las oportunidades de mercado en un mundo altamente tecnológico y entender que, pues si de pronto nuestro perfil no es tan técnico y no somos expertos en datos, pues no necesariamente quiere decir que vamos a estar por fuera del tema, sino que vamos a tener que entender cómo nos podemos aproximar. Normalmente en el mundo académico nos presentamos cuando llegamos, y esta vez ya no por alguien más, sino por nosotros mismos. Y lo primero que les quiero contar es que, pues a mí no todo el mundo me dice José Andrés Moncada. De hecho, pocas personas, mi mamá tal vez, ahí de vez en cuando mi esposa, pero normalmente la forma en cómo se refieren a mí es como Monk. Ese es mi apodo, podríamos decirlo de alguna manera. Y Monk lo que ha hecho un poco en la vida, o lo que llevamos en la maletica, como decía algún profe que tuve en algún momento, es, pues he participado en varios programas, como contaban ahorita, y actualmente hago parte del equipo de la Universidad de ICESI. Soy profe tiempo completo ya hace algunos años y antes de estar ahí tuve distintas oportunidades que me llevaron a entender que el enfoque principal de las organizaciones debería estar en la generación de valor hacia las personas. Hoy, de y el centro de experiencia de usuario, más o menos un par de iniciativas en las que venimos trabajando hace ya algunos años, pues nos hemos preguntado también cómo ayudamos a las organizaciones a detectar mejor esas oportunidades y a que la tecnología se vuelva una herramienta que les permita apalancarse y tomar decisiones. En ese orden de ideas, pues lo primero que uno debería hacer es preguntarse o definir qué es esa vaina de oportunidad y pues uno va a la fija y le pregunta a la gente de la RAE, venga, ¿qué es oportunidad? Y ellos le cuentan dos cosas a uno. Y la primera es que le dicen que es un momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Y la segunda es una sección de un comercio en la que se ofrecen artículos a un precio más bajo del que normalmente tienen. Y eso en este lado del planeta, por lo menos en Colombia, nos suena como pues, a una oferta. Y en términos generales, tal vez el primero es mejor. Sin embargo, cuando tratamos de llevar ese escenario a una organización, pues todavía no es muy fácil describirlo y por eso a mí me gusta pensarlo más o menos así. Y es que las oportunidades son espacios o un espacio con las condiciones necesarias para ser explotado en un contexto y momentos específicos.
Y me gusta pensar en estas oportunidades como un espacio, pensando en que en realidad no es una sola cosa, sino que pueden ser muchas. Es más un área en donde identificamos que podríamos llegar a tener impacto y que esa oportunidad o ese espacio es altamente dependiente del contexto y el momento específico que se están viviendo. Esto quiere decir que la razón por la que algunos productos triunfaron no es únicamente porque el producto era bueno, sino porque efectivamente en ese momento el contexto y en ese momento de tiempo particular las cosas estaban dadas para que ocurriera. Netflix apareció en el momento en que la tecnología lo permitió. Kodak se acabó en el momento en que la tecnología lo ocasionó. Y en general, casi todos los ejemplos típicos alrededor del mundo de la innovación tienen que ver con lo que está ocurriendo alrededor de. Es decir, necesitamos entender que las oportunidades no son hechos aislados ni ideas maravillosas que aparecieron, sino que sencillamente son el resultado de lo que está ocurriendo en el contexto. Ahora la pregunta adecuada, la pregunta que normalmente nos haríamos es, pues como no es una única opción y más bien es un área a la que tenemos muchas posibilidades, pues ¿cómo hacemos para encontrar esas áreas o esas, digamos, secciones en donde nosotros podríamos generar ese impacto o ese valor? La primera cosa relevante o lo que uno debería tener en cuenta cuando se hace esa pregunta de cómo encontrar esos espacios es que la tecnología per se no lo va a resolver. Es únicamente una herramienta del proceso y por lo tanto tener el Rolls Royce del análisis de datos o lo que corre, la vertical que ustedes imaginen, pues no va a resolver el problema si no existe detrás una cultura que sea capaz de aprovechar y utilizar estos componentes. Aquí es donde aparece un concepto que es bastante importante y que nos ayuda a, de alguna manera, poder abordar este tema y tiene que ver con el establecimiento de una vigilancia estratégica, no como un conjunto de procesos, sino como una cultura organizacional, donde todos los miembros de la cultura estén involucrados activamente en ayudar a la organización a adquirir información de manera constante de todo lo que la rodea, pero también del interior de esa organización. Es decir, necesitamos que para que haya una detección de oportunidades que resulte efectiva, todo el mundo en la organización tenga en el ADN esa necesidad. Así que, ¿qué contiene una cultura que esté orientada a la vigilancia estratégica? Pues uno podría pensar que hay tres cosas importantes a revisar. La primera es que efectivamente yo esté vigilando mi mercado, lo que está ocurriendo, mis competidores, la oferta de valor, cuánto tengo de mercado, qué es lo que está ocurriendo conmigo, estoy ganando, estoy perdiendo, estoy creciendo, mi oferta sigue vigente, mi oferta se está envejeciendo y entonces veo que mi grupo de usuarios de pronto ya no está tan jovencito, sino que se está comenzando a envejecer o a entrar en unos rangos etarios distintos. El segundo componente es el entorno y es que no solo es suficiente mirar a la competencia o mirar mi mercado particular, necesito entender que todo lo que ocurre en el entorno puede ser significativo, puede generar amenazas, pero también puede generar oportunidades y desde ese punto de vista analizar el entorno de manera detallada pues nos va a dar herramientas para que podamos comenzar a tomar decisiones mejor. En este punto aparece lo que tal vez ha sido el reto más grande para las compañías cuando dejan de moverse rápidamente y es ser capaces de mirar al futuro. Y mirar al futuro no es otra cosa que analizar cuáles son las tendencias y los elementos emergentes. Cuando uno piensa esto, ¿cómo lo logramos con tecnología? Es decir, ¿cómo logramos estos componentes? Pues definitivamente está el mundo de los datos, está todo el tema de analítica y todo lo que deberíamos hacer para que esa cultura reciba esos datos y esa información. Avancemos un poco más y preguntémonos entonces alrededor de ese mercado. En primera instancia, el mercado necesita ser explorado, a pesar de que creamos que ya lo conocemos y que llevamos un buen tiempo. Nuevamente, las compañías más grandes les cuesta esto y les cuesta porque sienten que ya saben lo suficiente de ese mercado en el que están. Necesitamos compararnos casi que diariamente respecto a los otros. Y aquí va a ser un tema crítico que nosotros entendamos que nuestra oferta de valor puede estar siendo reemplazada por diferentes productos, no exactamente por mi producto.
y necesitamos propender siempre por la diferenciación. Esa diferenciación en el peor escenario está dada por el precio y en el mejor escenario está dada por ser único en el mercado. Sin embargo, si yo no tengo claro qué es lo que estoy haciendo, pues claramente voy a afectar dos indicadores críticos. El primero es el crecimiento, el que quieren todas las organizaciones grandes y pequeñas, y el segundo es la supervivencia. En un escenario crítico, no entender a mi mercado me va a llevar a un escenario en donde, pues en definitiva, ya no voy a sobrevivir. ¿Por qué explorar el entorno? ¿Por qué vigilar el entorno? Bueno, lo primero es que necesito inspirarme y muchas veces los mejores resolviendo determinado problema no están en mi mismo mercado. Un poco el modo mental alrededor de este tipo de exploración es entender que yo resuelvo problemáticas, yo resuelvo o genero soluciones para el mercado, para el entorno. Y si yo no estoy observando por fuera de mi mismo mercado, pues siempre voy a ser segundo, porque voy a estar mirando al mejor del mercado y tratando de copiar a ese mejor del mercado, pero tal vez nunca voy a llegar a ser el primero o el más innovador y en ese orden de ideas probablemente siempre voy a estar en desventaja. Lo otro es que entender los cambios que se están dando en el entorno me permiten anticiparme elementos donde el nivel de incertidumbre no es tan alto, pero que yo puedo efectivamente ejecutar acciones de manera anticipada y decir, venga, si esto está cambiando, si esto está ocurriendo en otros países, si esto está ocurriendo con otras industrias que parecen a la mía, pues qué acciones voy a tomar de manera anticipada para que mis oportunidades no se me conviertan en amenazas. Y finalmente es un tema de prevención y es que pues hay que cuidar el negocio, hay que cuidar la organización y en ese orden de ideas ver cómo está cambiando mi entorno me puede ayudar a que efectivamente yo pueda establecer una detección de amenaza segura, pero también encontrar esos posibles nuevos espacios a partir de todas las habilidades y ventajas que puedo tener ya desarrolladas dentro de mi compañía. Y la última, que es tal vez la que me llama más la atención, es esa mirada a futuro. Y esa mirada a futuro que es tan difícil para esas organizaciones grandes, en donde el día a día y los chicharrones y los incendios que necesitamos resolver casi que se nos consumen la vida y todo el potencial que tenemos. Eh, y uno pensaría que una organización en realidad está en riesgo cuando no es capaz de hacer prospectiva frente a su negocio, cuando no es capaz de imaginar cómo va a ser este negocio dentro de 10 años. Con esto no estoy diciendo que usted no deba explotar su negocio ya mismo, en el corto plazo, de manera incremental. Lo que estoy diciendo es que si usted se queda únicamente pensando en las oportunidades que aparecen en el contexto experimental, cortico, incremental, usted pues definitivamente está corriendo el riesgo de que aparezca alguien, haga una disrupción interesante en su mercado y termine resolviendo el problema mejor que usted. Con un problema crítico y es que ese alguien seguramente es más pequeño que usted, se va a mover más rápido y perseguirlo le va a costar muchísimo, muchísimo dinero. El futuro trae cambios y esos cambios son pequeñas ondas sutiles a las cuales nosotros tenemos que dedicarle tiempo para poderlas entender. Las tendencias son una buena forma de observar esos cambios. Sin embargo, las tendencias, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, por sí solas no son suficientes, porque te van a hablar que existe realidad aumentada o que existe Internet de las cosas, te van a decir que existe Digital Twin o te van a decir que y van a aparecer un montón en Gartner, en Foresight, en fin, van a aparecer infinidad en Deloitte, van a tener muchas consultoras que anualmente nos muestran esas tendencias. Sin embargo, aparece un tema crítico y es entender qué resulta emergente y qué resulta de largo plazo. Será entonces un buen tomador de decisiones quien sea capaz de mantener controlados aquellos cambios emergentes y prepararse para esos cambios de largo plazo. Y eso nuevamente implica que hagamos una vigilancia estratégica de manera constante en donde todos estamos comprometidos en esa reflexión. Aquí necesitamos ser capaces de imaginar, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexibles para permitir que esos cambios ocurran en el corto plazo. De lo contrario, si hacemos parte de una organización grande y no permitimos esa flexibilidad, pues lo único que vamos a hacer es poner en riesgo la organización y ralentizar lo que eventualmente va a pasar. Aquí algo nos falta y necesitamos hacer una pausa que es relevante y bueno, es un poco el contexto más importante alrededor de esta vigilancia y es que no importa la tecnología que tengamos, no importa qué tantos datos estemos recolectando de manera general o
qué tan alineados estén nuestros procesos de captura de información para ponerlos en un data lake o alguna otra forma de almacenamiento de información, ni que hayamos comprado Amazon Web Services o algún servicio muy sofisticado de análisis. Al final, todo se reduce a esto. Todo se reduce a entender qué es lo que está pasando con las personas, qué es lo que ocurre con esos usuarios, clientes, bueno, pacientes, dependiendo del escenario en el que nosotros estemos trabajando. Y es que al final las oportunidades no van a venir directamente de tecnología y por eso lo decía hace un rato, la tecnología es únicamente una herramienta. Lo crítico en realidad es qué hacemos con esa herramienta para resolver los problemas que tienen estos señores, estas personas, y al final es entender esa necesidad lo que puede ser crítico para de verdad encontrar verdaderas oportunidades. Por eso, cuando hacemos una vigilancia estratégica, deberíamos enfocar los esfuerzos en la comprensión de las necesidades. No importa cuál sea su negocio, en algún punto aparecen las personas como un elemento crítico. Y otra cosa que es muy importante es los datos de los que tanto hablamos hoy, que por demás son fascinantes. Además de mi maestría inicial, pues me antojé y hice otra maestría en ciencia de datos y es un mundo increíble, es un mundo con todo el potencial, pero tiene una cosa particular y es que demanda un reto hoy y es que necesitamos entender que no es solamente el componente técnico, es hacerse las preguntas adecuadas y las preguntas adecuadas vienen de las personas, de entender a esas personas y el mindset aquí debería ser un poco, no sirve de nada analizar todo si nos olvidamos del propósito de una organización. Y el propósito de la organización está destinado a saber qué resolvemos para las personas. Entonces, preguntémonos qué es lo que estamos solucionando para estas personas. Cuando ya tengamos esto en la cabeza, pensemos en cómo nos aproximamos entonces a esos espacios desde una mirada de personas. Es decir, si ya sabemos qué queremos resolver o si ya tenemos idea de cuáles son los problemas, pensemos cómo aproximarnos a esos espacios. Y aquí vamos a encontrar que existen muchas opciones para aproximarse a las personas y un aspecto en común detrás de ellas, o al menos un par de aspectos en común detrás de ellas, de los cuales quiero que conversemos un poco. Esto que ustedes ven ahí es una de las posibles opciones para aproximarse a resolver o a generar soluciones y quiero que nos centremos un poco en el lado izquierdo. Eso que ven ahí se llama doble diamante, es una propuesta metodológica del Design Council, una entidad británica, una agencia británica que se encarga de los temas relacionados con la innovación y la generación de valor a través de productos, servicios, modelos de negocio. Y es un modelo que parte de identificar un conjunto de problemas. Aquí definitivamente las personas son críticas. Tiene una primera etapa basada en el descubrimiento. Y en esa primera etapa, la mayoría de los componentes o estrategias son de tipo cualitativas, es decir, están basadas en procesos etnográficos que me permiten acercarme a las personas y conocerlas un poco mejor. Viene una segunda etapa, que es una etapa de definición en donde nos enfocamos en lo que resultó realmente relevante. Cuando hablamos con las personas, cuando nos acercamos a ellas, ahí descubrimos que lo realmente significativo, aquellos insights, esa palabra muy común en el mundo de la innovación y cada vez más común en el mundo de los negocios, si eso pudiera estar separado, y es definir de manera detallada en dónde deberíamos tener enfoque. Y miren que aquí eso de tener enfoque se parece mucho a la idea del espacio, porque finalmente este primer diamante se encarga de identificar cuál es el problema correcto. Y si usted ha identificado el problema y la necesidad correcta, pues definitivamente abordar esa oportunidad, ese problema que tiene va a ser mucho más efectivo. Las etapas posteriores, las de desarrollo y entrega, se encargan de generar posibles alternativas. Y hace un rato les decía, un buen espacio de oportunidad no te deja una única idea, te deja muchas posibles ideas que vas a tener que prototipar, iterar y trabajar de manera constante, llevando unas métricas juiciosas en ese proceso, de manera que al final podamos ajustarnos al mercado y aprovechar en definitiva o explotar ese mercado como tal. Pero esta no es la única alternativa para aproximarse a las personas. Esta viene muy del mundo del diseño. Esta viene de lo que se conoce también
como pensamiento de diseño y es la apuesta de D-School de Stanford, es Design Thinking, el proceso inicial definido. Esta tiene una fase más, pero cuando uno la mira es muy similar. Tiene una fase de empatización, en donde si ustedes ven las técnicas que tenemos ahí, tenemos entrevista, lo que se conoce como shadowing, búsqueda para el entendimiento, no juzgar, es decir, ponernos un poco en los pies de los otros, generar esa empatía. En una segunda etapa, mapeamos toda esa información que hemos encontrado para identificar cuáles son los puntos de dolor, ideamos para descubrir cuáles serían las mejores alternativas para aprovechar esa oportunidad, generamos algunos prototipos, probamos y repetimos el proceso hasta que estemos satisfechos. En términos prácticos, esto se ve muy diferente a esto, pero estos dos, como tal vez otros 20 estrategias para la solución creativa de problemas o la solución de problemas, tiene un elemento en común por detrás y es que están centrados en las personas. Y están centrados en las personas con algunos ingredientes adicionales. Como les contaron ahora, yo soy diseñador de medios interactivos. Eso es un programa de diseño que por demás fue pionero en Colombia, en la Universidad ICESI. Y tiene como base una cosa que se llama diseño centrado en el usuario o diseño de interacción. Y ese tipo de diseño o esa aproximación a los problemas tiene una etapa que es una etapa que comparte con Doble Diamante, que es la etapa de descubrimiento. En esa etapa de descubrimiento, usted analiza los competidores, las audiencias, define quiénes son esas audiencias, construye algunos escenarios y los prueba de manera muy rápida. Y miren que ahí lo que estamos diciendo es qué es lo que es relevante para esas personas. Todo proceso que ustedes observen de innovación, de diseño, de comprensión de las oportunidades va a tener dos elementos en común, al menos hasta ahora. No sabemos en el futuro la tecnología cómo lo pueda cambiar, pero tiene que ver con que es iterativo y es humano. Asume que usted puede que no lo haga bien a la primera, pero asume también que la segunda vez que usted lo haga lo va a hacer mejor que la primera. Y en ese orden de ideas es un proceso pues muy cercano a la forma en que aprendemos los humanos y por eso resulta significativo o relevante. Piensen también que los negocios hoy no pueden darse el lujo de esperar un par de años antes de lanzar su producto al mercado. Necesitan lanzar lo más pronto posible y establecer una estrategia que les permita, a partir de los comentarios, las recomendaciones y todo lo que está ocurriendo en el mercado, ajustarse y mantenerse vigentes en el día a día. De ahí que podemos hablar en las etapas posteriores, ya cuando ha sido definido el espacio de oportunidad, tenemos un producto de mercado y demás, pues de lo que se consideran como metodologías ágiles o Lean UX, en donde nos ajustamos de manera constante. Ahora pensemos en lo siguiente, y es que tal vez no vemos un poco en este framework la tecnología. Y es que la tecnología se ha vuelto una cosa tan común en nuestro día a día que casi que vamos a tenerla en todas partes. Las interfaces de las personas, esas cosas con las que nos comunicamos con ellos, sitios web, omnicanalidad basada en chatbots o en llamadas telefónicas o en cualquier otra alternativa en que podamos conectar nuestra oferta de valor con esas personas, pues hoy casi que al 100% están basadas en alguna medida en tecnología. Nuestro mercado, no solamente a raíz de la pandemia y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, se ha vuelto cada vez más digital. Eso ya ha venido ocurriendo, solamente se aceleró en el proceso. El entorno, en definitiva, pues no va a ser diferente a nuestro mercado. Todo el entorno está cambiando. Nuestros competidores están generando formas cada vez más efectivas de lograrlo y todo el entorno se está moviendo cada vez más rápido. Y eventualmente la predicción de futuro sale un poco de nuestra capacidad de imaginar y se comienza a apalancar en esos datos para llegar a un nivel prescriptivo en donde la tecnología nos ayuda a tomar esas mejores decisiones. Así que cuando pensemos en personas, pensemos en mercado, futuro y en entorno, necesitamos entender que la tecnología está en todos los componentes y que ya no nos podemos dar el lujo de decir que eso no tiene que ver mucho conmigo. En mi mercado o en mi contexto no hay tanta tecnología. Eventualmente va a llegar, no importa si estamos en Colombia o en cualquier otro sitio. Hablemos de algunas de las herramientas de mercado más importantes y es que necesito hacerme unas preguntas relevantes para analizar el comportamiento actual de mi producto desde los datos cuantitativos y cualitativos. Aquí, diseñar productos que sean capaces de recolectar los datos que me permitan
entender cómo está siendo usado es crítico. Es decir, es mejor diseñar desde el comienzo un producto que es data driven a tratar de componer o rearmar uno que ya tenemos. Ese es todavía un reto más complicado, porque lo más probable es que terminemos rediseñando nuevamente todo el producto. Preguntémonos una vez que tengamos esos datos, ¿qué es lo que están haciendo las personas con él? Vamos a descubrir que hay algunos usos que probablemente no habíamos calculado inicialmente. ¿Qué los motiva y por cuánto tiempo lo están haciendo? Hoy, a diferencia de hace algún tiempo, es crítico que entendamos cuánto tiempo del día utilizan las personas en nuestros productos. Los productos digitales compiten con un montón de otros productos digitales. Un usuario, aunque pueda hacer multitasking, difícilmente va a poder estar en muchos productos digitales al tiempo. Así que la lucha por ese tiempo es constante. Y hay que preguntarnos siempre qué les preocupa o les duele en relación a nuestro producto y nuestra oferta de valor. Si nosotros no curamos los dolores y las preocupaciones de nuestros usuarios, créanlo que alguien más lo va a hacer y muy probablemente lo va a hacer de manera espectacular, porque viene estudiando ese usuario de manera detallada, entendiendo qué es lo que lo puede hacer distinto, a pesar de que sea un servicio más nuevo o que en ocasiones incluso puede ser más costoso. Cuando pensamos en entorno, y bueno, esta imagen me representa un poco, no sabemos cuándo se va a acabar esta vaina. Necesitamos analizar el entorno más allá del sector. Hace un rato les dije, no se fijen solamente en su organización o en el sector de su organización. Hay que entender el rol que usted está jugando en el contexto general y aquí observar las tendencias o cómo está cambiando el mercado en la actualidad le ayuda a entender, como les dije hace un rato, si su oferta de valor es vigente o se está comenzando a desaparecer. Pregúntese siempre qué le están ofreciendo a las personas, no solamente sus competidores, sino alrededor del mundo. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, en algún momento, que las páginas amarillas o los directorios iban a desaparecer? No había competencia, era un monopolio súper cómodo por demás, estaba definido y usted no tenía otro lugar a donde ir como organización que quería ganar visibilidad o permitir que sus clientes lo vieran, pero eventualmente no entendieron que el mundo de la información estaba cambiando y que les estaban ofreciendo un acceso más rápido en donde no tocaba buscar alfabéticamente ni luchar para entender cómo buscar qué elemento estaba antes que qué. Quienes tuvimos, o por ahí tenemos algún directorio todavía, sabemos que la experiencia de búsqueda era algo a lo que nos habíamos acostumbrado, pero no era lo más cómodo. Piensen qué los hace diferentes, porque ahí van a haber oportunidades internas de mejora. Si ese elemento diferenciador es muy marcado en el contexto, aprovechelo, hágalo crecer para que las personas lo vean de esa manera. Y definitivamente piense siempre cómo puedo hacer mejor mi posición o cómo puedo mejorar mi posición. No importa que usted tenga el mercado, que usted tenga la mayor proporción en una industria creciente, siempre va a haber alguien con ganas de robarle un pedazo de mercado. Entonces, esfuércese siempre por mejorar su posición. No importa que eso pueda demandar algunas inversiones, asegúrese de crecer y diversificar, porque ningún negocio es eterno. Eventualmente todos se van a acabar y si usted quiere que su organización sobreviva, aunque sea en un negocio distinto, necesita tener alternativas para moverse y no simplemente ver cómo se acaba. Las herramientas a futuro tal vez son las más interesantes, y es que ver el futuro no es fácil, pero entender los aspectos cambiantes ayuda a imaginarse y a construir uno en donde usted esté bien librado. Por ahí dicen que en realidad uno no puede ver el futuro, lo que puede hacer es tratar de construir uno en donde uno tenga una posición dominante o una posición interesante más bien. Y es que deberíamos preguntarnos dentro de esa vigilancia estratégica qué está comenzando a aparecer, cómo nuestras herramientas tecnológicas, esos datos que estamos capturando y esas herramientas que nos están ayudando a tomar decisiones, nos comienzan a mostrar hacia dónde se puede estar moviendo el mercado. Pregúntese quiénes más están detrás de esto en su industria, quiénes están construyendo un futuro en el que usted podría estar en desventaja. Analice qué están haciendo, cómo lo están haciendo y piense a futuro qué podría hacer usted para superar esa competencia. Y pregúntese de manera consciente cómo será mi futuro. Si en su futuro el panorama no es muy cómodo, piense qué voy a hacer o cómo me voy a transformar para que
haya posibilidad de sobrevivir más allá de unos pocos años. En resumen, para detectar oportunidades y espacios, usted debería entender que un espacio con condiciones necesarias es un espacio en donde usted está ofreciendo una solución efectiva a las personas. La tecnología que usted está construyendo debería recolectar los datos, pero usted debería tener una cultura alrededor de ir a entender a las personas también de manera cualitativa. Para ser explotado, entonces, ese mercado, usted necesita que el contexto, el que sea un entorno que usted conoce, y el momento que aparezca que puede estar en el futuro, usted también lo debería tener identificado. Así que hay que planear asumiendo que va a cambiar esa posibilidad, pero usted ya estará preparado porque ha construido el plan previamente. Al final, y tal vez este es el elemento más importante, es, no importa que usted entienda a las personas, al mercado, al entorno, al futuro, lo que va a salir de ahí es solo una pequeña idea, una semillita y un bombillito con un poco de luz. Si usted no ejecuta de manera diligente ese comportamiento y acciona para que las personas todo el tiempo estén en contacto, reconstruyendo esa oferta, co-creándola de alguna manera, pues esa idea no va a germinar, no va a crecer y ese bombillito nunca se va a iluminar. Entonces, podemos quedarnos en, detectamos que hay una oportunidad, pero nos pasa como esas ideas de negocio que hemos tenido, que nunca las ejecutamos y vamos pasando por la calle y pensamos, me robaron la idea. Si nosotros no avanzamos del nivel de la información y entender qué está pasando a un nivel de ejecución, pues definitivamente no tendremos ningún valor generado para nosotros. Y entonces, cuando logramos entender que necesitamos a las personas y que las personas deberían ser el centro de nuestra estrategia de crecimiento, de innovación y sobre todo de supervivencia, pues vamos a poder tomar una decisión con menor incertidumbre porque ya no estamos generando un producto un poco de estomagazo o por intuición, sino que vamos a estar generando un producto que está basado en necesidades reales, en donde la tecnología funciona como un dinamizador o un acelerador de este proceso constante de iterar para ajustarnos más al mercado. Bien, 4 puntos importantes para que nos llevemos o vamos a conversar mejor y es capturemos información desde el comienzo, escuchemos a las personas, generemos una cultura iterativa donde equivocarnos no sea tan grave y solo sea parte del proceso y establezcamos unos procesos de vigilancia estratégica no solamente en las áreas entre comillas encargadas en la organización, sino en todos nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por prestarme atención durante estos 40 minutos.